el coordinador y profesor de postítulos en la Escuela de Capacitación Docente CEPA del Gobierno de la Ciudad. Ha sido asesor historiográfico en diversas películas. Es el coordinador actual del Archivo Histórico Audiovisual de Radio y Televisión Argentina, que fue presentado hace 15 días al público y donde se pueden consultar más de 1000 horas de audios y videos históricos. Ha publicado diversos libros y artículos. Menciono algunos pocos: Pensar la Argentina y discutir al Pelín, compilado junto con Royora. 1904, publicó en 1904 por el camino de Vianel Macé. Acaba de publicar un ensayo junto con Guillermo Cor, Los ríos profundos, Hugo del Carril y Alfredo Varela, un detalle de la historia del peronismo y la izquierda. Así que bueno, en breve. Sentado por acá para ver, me parece que está preparado. Y en primer lugar, por supuesto, agradecerle mucho a Julio, a Lucía, esta invitación a estas jornadas de la INICIA. Para mí es un gusto estar acá, así que estoy contento, satisfecho. Y bueno, nada, decididos a ver si podemos pensar en conjunto a propósito de algunos de los temas que me interesa proponer. En verdad este título, que no es demasiado pretencioso, pero sí habla de una sobrevida de la dictadura, ante todo creo que tiene que ver con una noción que me interesa discutir, pensar a propósito del tiempo social y del tiempo histórico. Quiero decir, hay una forma de entender el tiempo social, el tiempo histórico, que lo entiende siempre como un tiempo liso, parejo, o en todo caso marcado por límites precisos. Seguramente formas de entender la historia que probablemente, por hacer demasiado énfasis en fechas políticas concretas, dejan de lado lo que el tiempo histórico y social tiene de confuso. Carga en sí mismo de anacrónico, carga en sí mismo con presencias de tiempos pretéritos que, lejos de haberse ido del todo, siguen vivos, ¿bien?, en esos tiempos presentes. En este caso me interesa y mucho pensar este problema por una cuestión que, si se quiere, tiene que ver con la historia política, tiene que ver con la historia social, tiene que ver con la historia cultural, historia reciente, y también, no podría sino decirlo de esta forma, hasta por una cuestión vivencial, ¿no? Estos años de la dictadura, años de la primera democracia, o de la llamada primavera democrática, años de esta experiencia democrática ya larga, de más de 30 años, son los años de nuestra biografía. Bien, son los años de nuestra biografía. Con esa complejidad enorme que tiene la biografía para aquellos que, además, por provenir de una tradición, de la tradición de izquierda, la tradición marxista, suponemos, como decía Marx, esta idea de que los hombres hacen la historia, se sabe, Marx lo decía mejor que yo en el 18 Brumario, que los hombres hacen la historia, pero una parte del problema es que no saben precisamente cuál es la historia que están haciendo, aún haciéndola. Bien, aún haciéndola. Y probablemente entonces, cuando se enlaza este tiempo social e histórico último con nuestras propias biografías que, entre otras cosas, pretendieron incidir en el tiempo histórico, lo cierto es que muchas veces pretendimos incidir en el tiempo histórico de una manera muy pequeña, muy puntual, muy minúscula, pero la más de las veces el sentido de esa historia que intentábamos protagonizar también se nos escapaba. Bien, también se nos escapaba. A mi entender, esto por supuesto es un problema fenomenal, interesantísimo, hace un problema de la tragedia en sí, pero que Marx lo tomaba de ahí mismo. Tulio Alperindocchi, con enorme maldad, les decía que el problema es que Marx creía que él era el único que estaba excluido de esa situación. O sea, es así de cierto lo que dice Marx. Los hombres hacen la historia, pero no saben qué historia están haciendo. El problema es que Marx se creía que para todos era verdad, menos para él, que sí sabía lo que estaba haciendo. Bueno, me parece que es un problema
valioso. Por un lado, esta cuestión, ¿no? La supervivencia, la sobrevivencia, lo residual en la historia, lo residual con que carga el tiempo histórico presente, aun cuando ese tiempo histórico presente se crea tan solo contemporáneo de sí mismo. Sin embargo, carga con residuos que a veces, mucho más que residuos, funcionan como placas, duras placas, difíciles de entender, difíciles de ver. Bueno, por aquí es lo que me interesa. Por un lado, este problema. Por otro lado, la cuestión de las imágenes, ¿no? Bueno, agradezco mucho a Julio la presentación y yo ya venía trabajando temas de imágenes, pero ante todo venía trabajando cuestiones con las imágenes más ligadas a imágenes fotográficas o pictóricas. En el último tiempo pasé a coordinar esto que es el archivo histórico de Radio y Televisión Argentina, y ante todo lo que trabajo con registros audiovisuales, también sonoros, pero sobre todo audiovisuales. Y bueno, me va a gustar compartir con ustedes nuestros registros que tienen una particularidad también, ¿no? Los historiadores, a ver, digo, cuando los historiadores pensamos, me incluyo, de una manera un poco vaga, pero me incluyo, en archivos, pensamos en archivos en papel. Pensamos en archivos en papel. Y me parece que ahí hay una cuestión a desplazar, a mover, a correr. El archivo no solamente es en papel. Además digo, si se piensa, si quizás se orada un poco la idea de que el archivo es solo en papel y se incluye en el archivo material fílmico. Se incluye material fílmico, pero se lo incluye el de películas altas, llenas de síntomas, y de síntomas de carácter fácilmente reconocibles, de alta circulación y valorada circulación social. Me da la impresión, y es esta la apuesta que estamos haciendo con esto del archivo histórico de Radio y Televisión Argentina, que hay algo que se había dejado de lado, y probablemente se hubiera dejado de lado por el hecho de que no estaba accesible, que son los archivos de la televisión, que tienen un valor otro, distinto. Pongo un ejemplo porque es un ejemplo que no hace lo que vamos a ver ahora, pero que y además es un archivo sonoro. Radio del Estado o de Radio Nacional, el 10 de octubre de 1945, cuando se suponía que Perón, entre otras cosas porque se lo había obligado a renunciar a su cargo de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, se suponía en ese entonces que Perón ya era una figura que ni siquiera iba a quedar en la historia argentina, iba a ser un paréntesis menor, bien, un momento muy preciso, del 43 al 45. Sin embargo, cuando se va a despedir a la Secretaría de Trabajo y Previsión, ahí a pocos metros de la Plaza de Mayo, por supuesto, algo sucede, y lo cierto es que ese discurso que va a dar Perón frente a un grupo de trabajadores que pasa a ser mucho más nutrido que el que se había previsto, ese discurso se transmite por Radio del Estado. Y se transmite entonces por cadena nacional. Ese discurso es un discurso no demasiado conocido, pero es conocido. Yo lo conocía por escrito. Ahora ese discurso es un discurso que nosotros le estamos ofreciendo a través del audio de Radio Nacional. Y está claro que es absolutamente distinto leer ese discurso que escucharlo. Tiene otro significado. Digo, no estoy diciendo nada ni un poquito nuevo. Es evidente que la modulación, es evidente que las voces que cercan esas palabras de Perón, que las rodean, que las interrumpen, el tono mismo de lo que Perón dice es otra cosa cuando uno lo escucha y cuando lo está leyendo. Bueno, hay algo acá que nosotros como profesores de historia, sobre todo y como historiadores, pero pienso también en función de la transmisión, estos registros activan otra cosa. Bien, activan otra cosa. Entonces, a partir de esto, lo que a mí me va a interesar es proponerles ir por algunos, no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, vamos. Ir por algunos registros, compartirlos, verlos, abrir una discusión también, conversar. Bien, yo tengo un hilo de problemas, pero ante todo me gustaría que esto también sea una conversación. Bien, así que, por empezar les cuento lo que quiero que veamos. El 23 de marzo de 1984, Alfonsín
presidente recientemente electo, decide celebrar lo que se llamaron los 100 días de democracia. ¿Bien? 100 días de gobierno por 100 años de democracia, eran los carteles que se siguen viendo en los diarios, uno puede consultar, de ese periodo. Además, hay una decisión bien interesante que es 23 de marzo, en verdad no caía 23 de marzo, pero la idea de hacerlo caer el 23 de marzo es para hacerlo coincidir con el 24 de marzo. O sea, con ese primer aniversario de la dictadura, bien, en democracia. Interesante, porque luego se borra por un tiempo la necesidad de hacer movilizaciones a propósito de esa fecha, pero Alfonsín desde entonces detecta esa fecha y los festejos por los 100 días de democracia se prolongan durante la noche de ese 23 para tomar el 24. Es una enorme celebración por los 100 días de democracia. Decía, Alfonsín va a dar un discurso bien interesante. No es la primera vez que sale a hablar a la casa, desde la Casa de Rosada. Como ustedes saben, cuando Alfonsín asume como presidente, decide tomar la palabra desde el cabildo. Bien, decide tomar la palabra desde el cabildo. Por motivos bastante lógicos, uno después vamos a ver algo, diferenciarse de Galtieri, que había salido a hablar el 10 de abril del 82, ahí nomás, Guerra de Malvinas, y también por la cuestión de Perón. Y lo que significaba salir al balcón de la Casa Rosada, Perón, Galtieri, y él decide salir del cabildo. El 23 de marzo del 84 decide salir, bien, desde la Casa Rosada, de esos balcones, desde esos mismos balcones. Entonces, lo que vamos a ver ahora, nosotros tenemos el registro del discurso de Alfonsín, no lo tenemos completo, pero lo que tenemos, creo que es un material impresionante, es un material, es un crudo, que más o menos recoge una hora antes de que salga Alfonsín la llegada de la gente a la Plaza de Mayo. Bien, la llegada de la gente a la Plaza de Mayo. Eso no fue nunca emitido. Eran pruebas de cámaras auxiliares que se estaban tomando en función de casi como calibrar la hora de que saliera Alfonsín y comenzara la transmisión en cadena oficial. Bien. Entonces, no vamos a ver ahora a Alfonsín, sino que quiero que veamos a esta multitud, porque la propuesta que quiero hacerles es esta sobrevida de la dictadura. Ante todo me interesa colocar en el centro el problema de la multitud. No fijarnos tanto en otras cosas, sino en el problema de la multitud. Bien, de las multitudes, para llamarlo de una manera, digamos, a lo Ramos Mejía. Entonces, vamos con este, que diría, minuto 7:15, aproximadamente. A ver si se ve bien de... Todo esto después les paso para que lo puedan ver, si quieren verlo, lo pueden ver completo. Simplemente esto es
Es una pequeña cita, lo tomo como una cita. ¿Por qué arrancar con esto? Primero porque me interesa una idea primera, creo yo, necesaria. El proceso militar, así llamado proceso militar, como sabemos, había terminado a través de un desbarranco mayor, que fue la Guerra de Malvinas. Ese desbarranco mayor, dice Marcos Novaro y Vicente Palermo, creo que lo dicen muy bien, había sido tal que había impedido que el proceso, así llamado proceso, condicionara institucionalmente, condicionara políticamente a la democracia que iban a hacer. Esa imposibilidad de dejar condicionamientos hizo entender durante un tiempo que, anulados ellos, la dictadura había terminado efectivamente el 10 de diciembre de 1983 y no había dejado mayores herencias. Bien, y no había dejado mayores herencias. Sostengo, digo algo bastante básico, que si en algo se construyó la imagen, la impresión de que se podía afirmar la existencia de una primavera democrática, era precisamente en esta afirmación. No había habido mayores herencias, se había dado vuelta a la página de la historia y el nuevo tiempo que nacía no tenía la contaminación del tiempo anterior, estaba limpio de él. Esa multitud, que realmente es una multitud impresionante, hay planos tomados desde la Casa de Gobierno que dan a la Pirámide de Mayo, y de la Pirámide de Mayo hacia la Avenida de Mayo, es una multitud que sigue llegando. Y que cuando acá canta esto de hay que saltar, el que no salte es militar, probablemente es el momento de mayor vibración de esa multitud, además de conocer a Alfonsín, que te cuesta muchísimo empezar a hablar, porque la multitud no para de gritar. De una u otra forma, lo que se afirma o se parece afirmar es que es un tiempo enteramente nuevo. Que si tiene alguna zozobra, es la zozobra de que ese otro tiempo quiera volver, pero que ya está fuera, es otro, ha quedado atrás. Bien, algo que con algunos compañeros también por acá nos hemos preguntado alguna vez y me parece bien interesante, quizá no para trabajarlo ahora, pero me parecía que hacía falta enunciarlo, que es digo así, esta idea de primavera democrática, si fue solo un efecto de confusión o un efecto de percepción de las clases medias y en ciudades como la de Buenos Aires, si tuvo algún tipo de expansión más allá de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que también casi me lo pregunto, como enorme problema, enorme problema de una historia del pasado reciente argentino que, como casi siempre, se escribe con preponderancia desde la ciudad de Buenos Aires, también desde las clases medias. Y escrita desde la ciudad de Buenos Aires, desde las clases medias, esta idea de una primavera democrática parece ser inevitable, cierta, o por lo menos una suerte de criterio compartido por muchísimos. Sin embargo, recuerdo que desde el Ministerio de Educación nos hacíamos esta pregunta y se hace esta pregunta en el equipo de Educación y Memoria. La pregunta es, bueno, ¿hubo primavera democrática en San Juan? ¿Hubo primavera democrática en Santiago del Estero? Y perdón, no lo digo para hacer la fácil de la dictadura todo el tiempo, todo lo mismo, todo dictadura. No estoy hablando de que todo es lo mismo. Enorme problema. Cuando uno intenta pensar esta cuestión del tiempo que carga con anacronismos, el tiempo que carga con grandes residuos de otras épocas, por lo tanto un tiempo contaminado con otros tiempos. Básicamente esto es una propuesta que a mí me interesa mucho, tal como la presenta Walter Benjamin, que trabaja esto una y otra vez, que después por supuesto se ha retomado de una u otra manera. Quien últimamente lo viene retomando y trabajando mucho es Didi Huberman, desde el análisis particularmente de las imágenes. Bien, digo, a veces una perspectiva como esta puede llevar a la impresión de que todo tiempo es más o menos lo mismo. No, sin duda no es lo mismo. Lo que estamos queriendo pensar no es
la igualdad de todo tiempo social histórico más allá de la impresión que tienen los sujetos al actuar en la trama de la historia, sino más bien esta cuestión de las supervivencias en la historia de otros tiempos. Bien, su mezcla, su contaminación. Decía lo notable, y ahí es lo que a mí me quiero traer, ¿no? Rápidamente uno podría decir la democracia implicó, y de vuelta con la intención de diferenciar nítidamente un tiempo de otro, implicó la movilización de masas. Sin embargo, y voy a traer un registro ahora bastante conocido, sin embargo, la dictadura también conoció la movilización de masas. Es una discusión a propósito de esta cuestión del consenso. ¿Qué consenso tuvo la dictadura? Arturo Alperín dice que no hubo consenso alguno. En este libro, La dictadura militar de Vicente Palermo y Marcos Novaro, ellos afirman de que hubo un tipo de consenso pasivo. Bien. Ahora, lo cierto es que hay registros audiovisuales donde hay multitudes movilizadas, bien, a propósito de eventos, actos producidos por la propia dictadura. Bien. Entonces, no solamente eso, digo, movilizaciones que toman el espacio público, y el espacio público por excelencia que es la Plaza de Mayo. Bien. Ahora voy a ir primero por lo que es bastante obvio, que es este registro que les contaba de Galtieri. Si quieren venir que vengan, porque ya ves el 10 de abril. Me gustaría primero saber qué al minuto 1. Sí, esa. Empieza sin sonido, ¿eh? Minuto 1, a ver si puedes adelantar un poquitito. Ahí está bien. Esto es, estamos en Guerra de Malvinas. Guerra de Malvinas es el fin de semana.
abajo, la misma consigna. El pueblo unido jamás será vencido. Consigna que por supuesto tiene una larga historia, y uno ahí diría, larga historia ligada a, si no me equivoco, la consigna París de Chile, no en Argentina, bien, consigna de los 70, consigna más ubicado en los grupos de izquierda, bien, que en los grupos peronistas. Es la consigna que más se canta ese día. Si hago estas observaciones, son observaciones que me gusta traer porque me parece que un archivo, todo archivo, y en particular este archivo audiovisual que tiene como dato propio y que está muy poco recorrido, nos invita a desplazar las imágenes más canonizadas, cristalizadas, de cada uno de estos momentos. ¿Bien? De cada uno de estos momentos. Claramente ustedes me podrían decir, y simplemente puedo agregar que vamos a ver algunas otras cosas más, pero me podrían decir, ok, estamos trayendo Malvinas, que es el traspié de la dictadura. Es el traspié de la dictadura el que invita y produce esa movilización. Y hay algo de cierto. O sea, no es cualquier movilización, es la movilización del 10 de abril. Hubiera podido traer también la del 2 de abril, pero la del 10 de abril es mucho más importante. La cámara del 2 de abril, cuando Galtieri sale por primera vez al balcón, se queda pegada a lo que está cerquita a la casa de gobierno, porque no hay tanta gente. Ya en la pirámide de Mayo no hay más nadie. En esta cámara no, es una cámara que puede ser generosa a la hora de tomar esa multitud, porque esa multitud es enorme, canta la marcha peronista, incorde, por lo tanto se baja el volumen. Ahora, la multitud canta, más que la marcha peronista, el pueblo unido jamás será vencido, y a nadie se le ocurre bajar el volumen. Y después Galtieri cita la Revolución de Mayo, empieza hablando de la Revolución de Mayo. Estoy queriendo plantear que contra la impresión nuestra de que los tiempos, uno puede hacer blanco-negro, negro-blanco, una cosa, otra cosa, esto se contamina, se mezcla. Bien, se mezcla. Voy ahora a otro registro, que es del año 1980, Videla. Y quizá lo vamos a escuchar entero, es increíble, buenísimo. Videla, 1980, ¿no? Videla termina su mandato en marzo de 1981. La dictadura, hay que saber eso también, fue bastante rigurosa con respecto a su propio, o por lo menos en el mandato de Videla, con respecto a su propio estatuto. Y el mandato de Videla vencía en marzo del 81. Y fue ahí que él entregó el poder a el nuevo presidente, bien, que va a ser Viola. Entonces, Videla se despide en un tradicional mensaje de Navidad. Bien, en un tradicional mensaje de Navidad empieza a anticipar que ese es el último que va a dar, en tanto que prontamente va a dejar de ser presidente. Entonces, lo podemos ver desde el comienzo. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC, LS82 Canal 7, juntamente con todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. En este día en que la cristiandad celebra alborozada la tradicional festividad de la Navidad, símbolo de paz y buena voluntad entre los hombres, el excelentísimo señor presidente de la Nación dirigirá su acostumbrado mensaje al pueblo argentino. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, ante la celebración de una nueva Navidad y en la seguridad que será la última ocasión semejante en que lo haga como presidente de la República, quiero hacer llegar a todos ustedes, a todos los argentinos que se aprestan a celebrar familiarmente un nuevo aniversario del alumbramiento de nuestro Señor, un saludo lleno de afecto y de respeto. También
convencido que el tiempo navideño, tan signado por la fe, tan rico en esperanzas, tan pronto a la caridad, inclina los espíritus al sosiego y la comprensión. Creo entonces que es un momento adecuado para formular algunas reflexiones que, lejos de encerrar recomendación alguna, son más bien el pensamiento íntimo de un hombre que siente sobre los hombros el peso de vastas responsabilidades. Apelo, pues, a ese magnífico sentimiento, a esa especial predisposición que trae la Navidad en cada uno de ustedes, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, para que lo que pueda decir ahora sea hondamente entendido. Pronto harán 5 años que nosotros, el pueblo argentino, transitamos un tiempo histórico decisivo para nuestra condición de sociedad nacional. Un tiempo que comenzó en la Cruel Oscura. Bien, también esto se puede ver, quizá sea una impresión mía, algo equívoca, y después voy sobre la cuestión de las multitudes, ¿no? En primer lugar, si uno escucha los primeros discursos de Videla, por ejemplo, incluso el discurso de la inauguración del Mundial 78, primero de junio del año 1978, Videla habla y arranca cual militar. Y es un tipo de cuartel. Todo hace, ¿no?, transmitir la imagen de cuartel. Este Videla es otro Videla, donde hay algo mucho más calmo, es el sosiego, la tranquilidad, la paz. Las palabras que van nombrando, ante todo son esas: es el pueblo, es la nación. Nosotros, cuando uno dice nosotros, ojalá que diga las Fuerzas Armadas, no, dice el pueblo. No, dice el pueblo. Y lo sostiene de esa manera. Quiere decir, por supuesto, de la apelación a la Navidad, de una cadena nacional que comienza con un plano que queda fijo en un crucifijo y que al mismo tiempo, antes de tomar a Videla de lleno, toma también la imagen de Videla encabezado, ¿sí?, o supervisado por ese crucifijo. Digo, hay una construcción escénica de un Videla que es un Videla de civil. Un Videla de civil. Un Videla de civil. Un Videla que dice, ni siquiera son recomendaciones, es el pensamiento íntimo. Bien. Creo que tiene una complejidad, a mí me parece que es muy interesante, en más de un sentido. El primero, de vuelta, porque desplaza, o porque nos permite percibir la imagen diurna que producía la dictadura de sí misma. Nos hemos acostumbrado, me parece fenomenal, a entender la imagen nocturna que produjo la dictadura, la represión, el terrorismo de Estado. Ahora, la dictadura también fue artífice y no poca cosa hizo a propósito, entre otras cosas creó y modernizó la televisión pública como nunca se había modernizado desde el año 1951, construyó ATC, estuvo a la vanguardia en equipamiento, estuvo a la vanguardia en la transmisión de color, era el canal más visto de la Argentina en 1980, por lejos el más visto. ¿Bien? Y la dictadura se preocupó por construir esa imagen diurna de sí misma. Y esto es un fragmento de esa imagen diurna. ¿Por qué digo multitud? Digo multitud porque, ya había dicho antes Ramos Mejía, a mí me interesa mucho José María Ramos Mejía, y en ese fenomenal libro que es Las multitudes argentinas, sus últimos capítulos dedicados a las multitudes modernas, él hace una diferenciación entre multitud dinámica y multitud estática. Diferencia que dice que es absolutamente nueva. Multitud estática, multitud dinámica. La multitud dinámica es la multitud que se manifiesta en grandes encuentros, en movilizaciones, son las montoneras, dice, la multitud que echó a los ingleses en 1906, en 1907, cuando les permitió llegar hasta Buenos Aires, la multitud de la Plaza de la Revolución de Mayo, la multitud de rosistas, aun cuando a él no le gustan. Esas son multitudes dinámicas.
dinámicas. Está la otra, la multitud estática, dice que es una multitud que están haciendo ahora. La multitud que se forma en el corrillo. La multitud que lee el diario, dice así. Que es multitud sin saber qué es, sin saber ella misma que es multitud. Que lo es en tanto que está sometida a un mismo dispositivo, el diario. Bien, está claro que acá, cuando esto Videla estaba diciendo, era una multitud la que estaba frente a Videla. Una multitud en sus respectivos hogares. No sé qué encendido habrá tenido la televisión ese 24 de noviembre de 1980, 24 de diciembre, perdón, de 1980. Seguramente fue mucho. Había una multitud frente a él. Acá también se estaba produciendo multitud, no solamente en la Plaza de Mayo. Los dispositivos, estos, desde el diario hasta la televisión, no dejan de producir multitud una y otra vez. La dictadura bien supo de esto. Bien. Además, yo agregaría algo que lo plantea muy bien, y con acá, Mariano sabe que yo siempre cito que a veces demasiado el Perindongui, pero bueno, son gajes del oficio y me gusta discutir con él, siempre salgo perdiendo, pero en la larga agonía de la Argentina peronista, el libro que él mismo ningunea y que la gente del Club de Cultura Socialista, muy apresurada por la charla que había dado en el año 93, lo apuró para transformarlo en libro. Sin embargo, él corrigió las copias y dice, hasta hablando de la época de la dictadura, y hizo un a propósito 1979-1980, dice, esa conciencia culpable, y después voy a hablar de cuál, invitaba a persistir en un ejercicio de todos modos indispensable para la supervivencia, en que una nación cautiva se esforzaba por ver el mundo con los ojos de sus captores. Es impresión, ¿no? ¿Culpable de qué? Una sociedad culpable de haber aceptado la violencia con tanta liviandad como la había aceptado en los años 70, en los primeros años 70, y que habían celebrado la muerte de Aramujo, así lo dice él. Con enorme liviandad había celebrado la violencia de los primeros grupos guerrilleros. Culpable por haber aceptado eso, empieza a aceptar el castigo ahora también. Y lo empieza a aceptar en este esfuerzo fenomenalmente escrito por Alperín, que es una sociedad cautiva se esforzaba por ver el mundo con los ojos de sus captores. Para discutir, no toda la sociedad era igualmente cautiva, Alperín. Estás cometiendo un enorme error. Porque el terrorismo de Estado, y en todo caso, los captores también partían de la sociedad. Entender que toda la sociedad era igualmente cautiva del terror, entiendo que es un problema. Bien. De todas maneras, esta impresión de que había una sociedad que buscaba ver, asimilar el castigo que bien merecido tenía, parece decir Alperín, por haber tan livianamente aceptado, y en las consignas más violentas de los primeros 70, lo lleva ahora, ¿qué cosa? A ver el mundo con los ojos de esos captores. Digo, Alperín acá se está equivocando, pero probablemente uno de los mejores libros escritos, en estos años de democracia, me refiero al libro de Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, absolutamente distinto a Alperín, aparte de una mujer que fue víctima del terrorismo de Estado de manera directa. Sin embargo, cuando ella habla del terrorismo de Estado, ¿se escucha? Hola. Disculpenme. ¿Se escucha así? Sí. Exacto, ya se me corre y bueno, perdón. Decía, cuando Pilar Calveiro escribe Poder y Desaparición, que si no me equivoco es del año 98, 1999, también piensa que la sociedad por entera fue cautiva del campo de concentración. ¿No? Ella plantea, dice, el campo de concentración tiene la particularidad de irradiar fuera del mismo. Al irradiar fuera del mismo, toda la sociedad fue prisionera del campo de concentración. Interesantísimo el planteo, no obstante el planteo no está muy lejos de Alperín. Entender que es una sociedad enteramente cautiva, lo que es un enorme problema y que me parece que estos últimos años se permiten ver de otra forma. Ahora, cuando Videla estaba diciendo esto, está tomado bajo esta hipótesis de Alperín. Había una voluntad de creerles, una voluntad de pensar que esa sociedad diurna, o mejor dicho, una voluntad de entender que ese gobierno que se mostraba en su faz diurna era la única faz, la faz verdadera. Bien, la faz verdadera. Con una singularidad más, que la conocemos, la sabemos. Ezequiel Martínez Estrada
en su gran libro sobre Sarmiento, no digo gran libro porque no es muy grande, tampoco es tan bueno, pero le salió decir rápido gran libro, no es tan grande. Su libro sobre Sarmiento, Ezequiel Martínez Estrada, llama a desconfiar, dice él, a pensar de las prácticas con la palabra, las prácticas jesuíticas con las palabras, dice. ¿Qué es el jesuitismo tan instalado entre los argentinos? La capacidad que tienen algunos para decir algo que no es aquello en lo que están pensando cuando hablan. Disociar lo que se piensa de lo que se dice. Disociarlo, pero de manera así como brutal. Y no tanto por un problema de efectos de creer que se está actuando una historia y se está produciendo otra, sino por decisión. Y claro, uno escucha a Videla en esta lógica y hay algo de ese tipo de práctica discursiva. Bien. Digo con esto, la dictadura militar, lo sabemos. Bien. Habló de la Revolución de Mayo, de libertades, celebró el Día del Periodista rigurosamente, todos los 7 de junio creo que es el Día del Periodista, todos los 7 de junio celebró el Día del Periodista, rigurosamente. La dictadura argentina habla de pueblo, habla de sosiego, de paz, de tranquilidad. También va a decir, por supuesto, de la subversión, pero la va a expulsar tan lejos, tan afuera, que va a parecer como un cuerpo absolutamente extraño. Todo lo otro es concordia. Bien, todo lo otro es concordia. Bien, bien, cambio, disculpen, voy con otro registro, este es uno de Ubaldini, nada que ver, Ubaldini, 1986. Sí, Ubaldini, 1986, me gustaría, primero, el comienzo. Después te digo el tiempo. ¿Este es el que te elogiaron? ¿Cómo? ¿Este es el discurso que te elogió Cristina? Sí, hubo un malentendido, se armó una cosa ahí medio rara, pero porque este no se pasó, claro, no se emitió esto. Qué raro que no tenga sonido. A ver, ¿se bajó? No. No, lo que es en la avenida 9 de julio, a ver si... ¿Está abajo? No. No. Bueno, a ver si aparece, va, a ver si no mala suerte. El otro hasta el máximo. ¿Hay uno solo de estos o hay uno más de Ubaldini? Perdón, Algunos solo. No, a ver, sí, pero vamos a abrirlo. ¿Apretás el botón derecho? Abrir con... A ver, ese abrir con... Acá, ves. Ahí. Bueno, es 26 de marzo de 1986. Es el quinto paro, contra la política económica del gobierno de Alfonsín. El material es un material interesantísimo, básicamente de vuelta insisto porque es un crudo, nunca se vio, es un video, nunca se vio. Revisamos, fuimos a los archivos, al papel, y en el papel queda claro que ese día la programación de todos los canales siguió su curso regular, los noticieros no dieron casi nota de este paro, entre otras cosas porque había un enfrentamiento muy importante entre el gobierno de Alfonsín y la CGT. Es en la 9 de julio, mirando hacia Constitución. 9 de julio, Independencia. El paro de las 12 del mediodía, esto más o menos son las 4 de la tarde. Bien, quería ir un poquito más adelante, por ejemplo, en el minuto
6, 7. Se canta el himno. Se canta el himno. El plano está casi siempre pegado, el plano medio, fondo allí. Es una multitud de trabajadores que dicen que fue más de 150.000 personas. A diferencia de los planos de Alfonsín o de Galtieri, no hay ninguna cámara que tome desde lo alto. Por lo tanto, nunca sabemos cuánta gente hay. No se puede ver. Enganchada la marcha peronista. La canta entera. largo sobre este archivo. Fenomenal de vuelta, ¿no? Primero, contaminaciones de todo tipo. Es un minuto de silencio y se hace con toque, ¿cómo se dice? Toque de silencio, militar, con una corneta ahí. Se extiende y el minuto de silencio se respeta mucho y con mucho sentimiento. Digo, contaminaciones. Contaminaciones también porque cuando uno cree que los tiempos históricos se declinan fácilmente y limpiamente unos de otros, supone que ese minuto de silencio va a ser por los desaparecidos, pero no se dice desaparecidos. Tampoco los actos de Alfonsín se hablaba de los desaparecidos, se pedía minuto de silencio para eso. Tampoco se cantaba el himno en los actos de Alfonsín. Sí se recitaba el preámbulo, pero no se cantaba el himno, porque había algo del himno y de lo nacionalista que afectaba una sensibilidad que, entre otras cosas, quería reencontrarse con una primavera democrática, que entendía todo eso otro como parte de la dictadura. Acá es el himno, la marcha peronista, es el toque de Diana, es
Sí, es los desaparecidos, pero se dice de otra manera. La lucha por la justicia social y por la liberación. Y se termina cantando Perón está presente y después volveremos. Mezcla. Una mezcla. Digo, contra la impresión que podemos tener de que en los tiempos históricos, insisto, incluso en nuestro pasado reciente, se conjugan o se declinan fácilmente unos de otros, está esta mezcla, está esta supervivencia. Que en este caso, por supuesto, es otro tipo de contaminación de épocas, pero es lo que me interesa acá. Bueno, y ahora para ir terminando y darle la palabra a ustedes, lo último, conversar, si les parece, lo último que me gustaría ver, si después sale la discusión lo vemos un poquito más, hay muchas cosas valiosas, pero quería mostrar esto nomás. De la Rúa, y no estoy hablando de la Rúa en particular, sino que estoy tratando de pensar este problema que estoy planteando. Dice, de la Rúa, 25 de mayo del año 2000. De la Rúa hubo el intento de resituar los actos por las fechas patrias, por las fechas cívicas importantes. Yo, cuando pueda, entre otras, por supuesto, esta, la del 25 de mayo del año 2000. Y hizo cosas que Menem había dejado de hacer, había desactivado. Hizo este acto, el 25 de mayo del 2000. Y perdón, insistiría, no quiero hablar de la Rúa, porque no es de la Rúa. Menem, muy astuto, dejó de hacerlo, porque sabía que la plaza iba a estar tan vacía como estaba esa recién. Ahora, evidentemente, de lo que a uno me parece interesante poder hablar es, entre otras cosas, ese arco que hacen estos 30 años de democracia. Antes de estos 30, casi estaban cumpliendo 20, y algunos más. Bien, sí, 20, menos de 20, 17, pero digo, en ese arco, la democracia, la cadena celeste y blanca, la democracia se había vaciado de multitud, juntamente con se había vaciado de multitud. Por supuesto que estamos en democracia, ninguna duda. Bergoglio dice entonces, a cargo de dar el Tedeum ese día, y en el Tedeum de Bergoglio, y está en los diarios, lo que dice es que el país marcha en un proceso fúnebre que parece no tener límite. Obviamente yo nunca lo he escuchado, me acuerdo lo que hice ese día, y otras cosas que se jugó la final de la Champions League entre Valencia y Real Madrid, pero no me acordaba nada, no tenía ni idea de quién era Bergoglio, lo que me interesaba tampoco este acto, porque uno por supuesto quedaba a la espalda. Ahora, de lo que habla por supuesto es de este proceso democrático argentino, ¿bien? Y de sus tantísimas etapas, y en lo que a mí me interesa, en una contaminación que ahora creo que vamos a poder ver bien. Un poquito más adelante. Ahí. Un poquito más adelante. El desfile, ante todo, la ausencia de un punto se conjuga con esto. Un desfile militar, sobre todo. Desfile militar, los invito para no conseguir a que vean en el archivo nuestro, en la página Prisma, el desfile del 9 de julio de 1981, viola presidente, y básicamente son idénticos los planos, son iguales, con una gran diferencia, que en democracia, o sea, son iguales, y los que celebran son los mismos, está el mismo plan, está el mismo palco, los militares que pasan uno tras otro, como si no hubiera pasado nada. Obviamente es otro ejército, no importa, pero digo, formalmente son casi imágenes calcadas. Insisto, no habla de la Rúa, sino que habla de la larga sobrevida de la dictadura en las formas. La diferencia cuál es, que en el aniversario, en el 9 de junio de 1981, viola presidente, la cámara queda fija, pegada sobre la calle Balcarce, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, y no hay ningún plano sobre la Plaza de Mayo. No hay ningún plano sobre la Plaza de Mayo. Está todo pegado ahí, muy cerca. Bien, lo último que me gustaría decir, ya está esto, ya sí, sé que me extendí de más, disculpen. Me gustaría decir esto por último. Hay y disculpen, ¿no? Yo trabajo mucho, más que historiador, trabajo en cuestiones de intervención
intervención pública con la historia, no otra cosa. Y a veces cuando uno trabaja en cosas de intervención pública se la pasa discutiendo. Y a mí hay un analista político que es Mario Weinfeld, que a mí no me gusta mucho. Y además se la pasa diciendo últimamente la del pueblo soberano, el pueblo soberano, el pueblo soberano. Y no, el pueblo está tomado, primero, es un problema hablar del pueblo. Para mí ya es un problema hablar del pueblo, ¿no? Dice Paolo Virri, el pensador italiano, pueblo hay cuando hay instituciones estatales que lo convocan como tal y lo producen como tal, sino lo que hay es multitud. Y está claro que nosotros estamos en tiempos de reencauzamiento del Estado, pero no estamos en tiempos del Estado aquel con el que se pensó y se construyó política en el siglo XIX y en el siglo XX. A la vez, cuando se dice pueblo soberano, pueblo soberano, pueblo soberano, daría la impresión de que hay un pueblo que elige una y otra vez por fuera de dispositivos que lo constituyen. Y a mí me interesa mucho más pensar en esos dispositivos. Y no estoy pensando solamente en los medios de comunicación, estoy pensando en WhatsApp también, en los celulares. Estoy pensando en todo eso otro que constituye subjetividad. O, dice Giorgio Agamben, que reemplaza los antiguos dispositivos modernos, escuela, fábrica, y no produce quizá ningún tipo de subjetividad. No produce nada. ¿Bien? Hay algo ahí que me parece interesante de pensar en contra de la idea del pueblo soberano. Bien, en contra de la idea del pueblo soberano a mí me interesa pensar estas interpelaciones de masas tomadas por dispositivos y a la vez, esta es la propuesta, la larga duración de acontecimientos o procesos políticos que parecieron acotados a un tiempo. Bien. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias.